FATE/Depression. Advertencia, advertencia, advertencia. Planeta, Tierra. Fecha, clasificado. Ubicación, clasificado. Advertencia, advertencia, advertencia. Amenaza detectada, detección de amenazas. Error. Advertencia, advertencia, advertencia. Error. 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 Advertencia, advertencia, advertencia. Amenaza detectada, amenaza detectada, amenaza detectada, amenaza detectada. Analizando causa. Error. Repitiendo. Error. Reiniciar, reiniciar, reiniciar. Mando no aceptado. Error. La mujer se burló. 1. Sus ojos miraron fijamente mientras la pared de pantallas destellaba en advertencia ante ella, con el ceño fruncido y una mueca de desprecio en los labios. Esto no debería estar pasando. No se suponía que sucediera. Estaba mal. Inconmensurablemente, inequívocamente equivocado. Había que detenerlo. Había que detenerlo de inmediato, antes de que fuera demasiado tarde. La pregunta es, ¿cómo? Advertencia, advertencia, advertencia. Apagado del sistema. Programa cerrándose. Intentando a prueba de fallas. Error. 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 Reiniciando. 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 Nivel de potencia, crítico. Apagando. Apagado del sistema. Se inició el sistema de respaldo. Comprobación del sistema. Comprobación del sistema. Exitoso. Reencaminamiento a registros de respaldo. ¿Activar el programa emergencia? Calculando. 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 Activando el programa Counterforce. Intento fallido. Nivel de saturación de la humanidad, indetectable. Activando el programa Trono de los Héroes. Intento fallido. Error. 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 La mujer frunció el ceño con una furia apenas contenida. Entonces así es como es. Sus dedos se movieron, presionando el teclado con afable rapidez mientras sus ojos no abandonaban las pantallas. Esto era serio. Ella no podía negarlo. Fue todo lo serio que podría ser. Tal anomalía no se había detectado en más de 10.000 años. Fue inesperado. Inaudito. Inconcebible. No se había cerrado un sistema en 5.000 años. Desde que ese hombre. Sus ojos se abrieron, sus labios se entreabrieron. El programa, Counterforce, ya no era una opción. El Trono de Héroes, también. A este ritmo, si no se perturba la anomalía, la humanidad y todo el planeta estallarían en el caos. Habían ya explotado en el caos. Había que detenerlo. Este problema tuvo que eliminarse de la existencia. Pero sin los héroes del trono y los Counter Guardians. Ahora solo quedaba una opción. El 1. Calculando. 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 Buscando líneas de tiempo. Buscando atrasos. Buscando candidatos. Éxito. ¿Iniciar programa de memoria de respaldo? Afirmativo. 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 Inicie el programa First Hero. Iniciar la restauración de Primer Héroe. Éxito. Calculando compatibilidad. Buscando. 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 Éxito. Calculando compatibilidad. Cálculo terminado. Compatibilidad, 100%. Pendiente de confirmación.
Espera. Espera. La mujer sonrió. Había llegado el momento de saludar a un viejo amigo. Fate/Depression. Inicio. Prólogo. La era de los dioses ha terminado. Ha terminado desde hace mucho, mucho tiempo. Hace más de 5 milenios, para ser exactos. Sin embargo, para una entidad como él, ese momento no es más que un detalle insignificante. Milenios, siglos, décadas, años, no son nada para él. Nociones nada más que inútiles. El tiempo pasa borroso cuando uno es inmortal, después de todo, especialmente si el mundo real y este mundo están separados por un abismo inexpugnable llamado lógica. Es por eso que no podría importarle menos esas cosas. Durante la era de los dioses, el mundo fue gobernado por estos seres sobrenaturales que trascendieron a la humanidad. No, eso no es exacto. Sería más exacto decir que era la humanidad misma la que tenía tan poco valor en comparación con esos seres. Comparar a los humanos con los dioses era una blasfemia. No eran más que ganado. Y plagas, incluso insectos, en comparación con los dioses omnipotentes y omnipresentes. Es por eso que, durante miles de años, los dioses gobernaron todo como querían, y con la eternidad para pasar, gobernaron con una sola regla. Todo lo que existe, existe para nuestro disfrute. El aburrimiento no será tolerado. Este fue el decreto de los dioses. Como tal, su tema de entretenimiento se volvió hacia la humanidad. La humanidad era una existencia tan frágil e inestable, y por eso jugaron y jugaron con sus vidas, para producir los más grandes dramas y clímax para su propio disfrute. Usaron la vida de los humanos, los doblaron a su gusto y voluntad, y luego crearon incidentes desafortunados para controlar a toda la raza humana. Mataron a familias, amigos, amantes y se enfrentaron unos a otros durante incontables años. Los actos de crueldad, conspiración y opresión que sufrió la humanidad durante la era de los dioses fueron incalculables. Demasiados para ser recordados. Entonces, como puedes imaginar, fue una época caótica. Entonces, hace más de 5 milenios, alguien tuvo suficiente. Fue entonces cuando nació el asesino de dioses. El ser humano más poderoso que ha existido en la historia de toda la humanidad. Aquel cuya historia, cuyo cuento legendario todavía se recuerda hoy, en la era moderna de la era del hombre. El hombre recordado como un ser incomparable, inalcanzable e imparable, incluso más poderoso que los propios dioses. 1. El dios de la guerra, Tyr. 4. Nacido de una relación inesperada entre un humano y una diosa, Tyr era mitad humano, mitad dios. El primer semidios de la historia. Gracias a eso, desde que era pequeño, su cuerpo poseía cualidades y poderes mucho más allá de las capacidades de los simples seres humanos. Sin embargo, habiendo nacido de una relación que se consideró impropia y escandalosa en ese momento, los dioses lo rechazaron, negándose a reconocerlo como uno de los suyos. Por esta razón, Tyr fue criado y cuidado por humanos, y creció considerándose uno de los suyos. Incluso rechazó su nombre original, Tyr, eligiendo uno elegido por su madre adoptiva. 1. Pero la historia, le guste o no, lo recordará para siempre como Tyr. Se rió entre dientes sin alegría ante el recordatorio. Tyr, harto del trato de los dioses, se rebeló contra los amos de la humanidad y los venció con sus propios poderes y armas. Debido a su naturaleza divina, forjó y creó innumerables armas a lo largo de los años. Armas divinas, demoníacas y bestiales, creando un ejército literal de armas con poder imparable y capacidad destructiva incluso más allá de las expectativas del dios. Luego, a medida que envejecía y su ira aumentaba, se aprovechó de la arrogancia de los dioses para declararles la guerra. Decidió poner fin al sufrimiento de la humanidad y liberarla de las garras de los dioses. Funcionó. Tyr golpeó en el momento en que la fe de la gente en los dioses se debilitó, detuvo momentáneamente su flujo de poder y bañó su cuerpo con sangre divina. Durante años luchó y se enfrentó a los dioses, matándolos y exterminándolos. Cientos, no, miles de dioses murieron a causa de él y de su sed de venganza.
Hasta que, después de innumerables décadas de lucha y muerte, mientras Dios tras Dios caían contra él, los dioses restantes ya no podían escapar de la realidad. Tuvieron que admitir la verdad. 1. TYR era más fuerte que ellos. Y así, los desterró de la humanidad, obligándolos a esconderse en el reino más oscuro y hostil de la tierra. El único reino del mundo donde nunca más podrían alcanzar o meterse con la humanidad, el reverso del mundo. Y a partir de ese día, los dioses dejaron de tener el poder de actuar directamente en la vida de los seres humanos. El dios de la guerra, un mero semidios rechazado por los de su propia especie, después de una historia milenaria de sufrimiento y esclavitud, había logrado desmantelar el sistema y liberar a la humanidad de las garras del dios. Y con el desmantelamiento completo del sistema, llegó la era del hombre. Suspiró ante ese recuerdo. Con la era del hombre, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Con la destrucción de los panteones de dioses y diosas, de hecho, todos los aspectos y registros de los sacramentos religiosos anteriores comenzaron a desaparecer y a funcionar mal. La antigua fe, la fe en los dioses, fue reemplazada por otras más nuevas y, de manera constante, el viejo mundo se fue erosionando. Los residentes de dicho mundo se alienaron y etiquetaron como fantasía, creando una separación entre el mundo real, ahora ocupado únicamente por humanos, y ellos. Hadas, elfos, enanos, ogros, vampiros, dragones, duendes y un sinnúmero de otras criaturas que anteriormente vagaban libremente por el mundo comenzaron a notar que el fenómeno estaba sucediendo. Por lo tanto, se unieron para separarse de los humanos invasores. Utilizaron la percepción humana de la lógica, como si fuera una forma de fe, como combustible para crear una dimensión separada donde todos pudieran vivir en paz, por la eternidad, lejos de la amenaza cada vez mayor de TYR y su búsqueda de la dominación humana. Un lugar donde podrían vivir sin que les desvíen sus poderes y vivir en paz. Así nació el otro lado del mundo. Por lo tanto, hasta el día de hoy, debido a TYR, el mundo permanece dividido en tres reinos. El reverso, donde viven los dioses. El otro lado, donde viven todas las criaturas mitológicas y fantásticas. Y el lado real, donde reina la humanidad. Y cuando ocurrió la separación, ni siquiera el poderoso TYR pudo salir ileso. A pesar de todos sus poderes y su evidente lealtad a la humanidad comenzó a verlo como una amenaza, como un peligro. Comenzaron a señalarle su odio, su ira. Temían su poder y su astucia, y por eso, empezaron a odiarlo y temerlo. Lo etiquetaron como una bestia despiadada, un monstruo poderoso que solo ansiaba poder, sangre y rabia. Una máquina de guerra, después de todo, era un dios de la guerra, incapaz de hacer nada más que matar y destruir. Y debido a esto, la misma clase que lo amaba y cuidaba antes, comenzó a darle odio y resentimiento en respuesta a la libertad que les había ofrecido. 2. Sus labios se abrieron en una risa sin humor ante ese pensamiento. Después de luchar y matar innumerables vidas por ellos, la humanidad le agradeció ofreciéndole odio y terror. Sin embargo, no es que pudiera culparlos. TYR siempre lo había sabido y siempre lo había aceptado. Estaba en la naturaleza de los hombres y, por extensión, en su propia naturaleza, temer lo que estaba más allá de su comprensión y alcance. Por lo tanto, incluso frente al odio del mundo, decidió sacrificarse por ellos con una sonrisa en su rostro. Se mató a sí mismo. Lanzó sus poderes, sus armas y sus aspiraciones al mundo, ofreciéndolas a la humanidad para que pudiera crecer, luchar y evolucionar incluso sin él, y luego se suicidó con el arma más fuerte que jamás haya creado. Así es como va la historia. Eso es lo que dice su leyenda. Pero incluso hasta el día de hoy, muy pocos aprenden a discernir la verdad de la leyenda. A pesar de lo que declaró la historia, TYR no murió. No murió en absoluto. Debido a sus grandes poderes y su doble naturaleza como hombre y Dios, pudo sobrevivir incluso después de ser considerado muerto. Luego, como todos los demás seres inmortales antes que él, se fue al otro lado del mundo, lejos de los dioses, lejos de su propia gente y lejos de su propia casa, eligiendo vivir en soledad y silencio por la eternidad. Solo.
Sin embargo, cuando terminó su historia en el lado real del mundo, las cosas no se calmaron exactamente. Incluso si estuvieran separados, los tres lados diferentes del mundo continuaron conectados de alguna manera entre sí. Todavía lo son, incluso hasta el día de hoy. ¿Por qué preguntarías? Es simple. Porque usar la fe, llamada lógica, en sí misma para dividir los tres reinos fue una idea defectuosa. No importa cuánto trató un ser humano de suprimir y erradicar esas fantasías durante la historia, era simplemente imposible borrar su memoria del mundo. Una mente humana no puede contener por completo el deseo que era la columna vertebral de esas fantasías. En esencia, a través de sus sueños y deseos, todavía existía la memoria de esas fantasías que invalidaban las leyes de la lógica. Por lo tanto, todavía existen algunos caminos que conectan estos tres lados del mundo. Caminos que solo los seres sobrenaturales, y no los humanos, pueden cruzar, dado que la humanidad es la más débil entre las razas. Es por eso que, incluso si la era de los dioses terminó hace mucho tiempo, algunos dioses aún lograron jugar y meterse con la humanidad a lo largo de la historia. El primer ejemplo de esto fue Gilgamesh, el rey de los héroes. 1. Los dioses, confinados al reverso del mundo, utilizaron estos senderos silenciosos para llevar a Gilgamesh al lado real cuando era un bebé. Otro semidios, el primero de una larga serie, que podría unirse a la humanidad y dar a los dioses una segunda oportunidad. Gilgamesh nació, fue diseñado, como rey para conectar a los humanos en ascenso y los dioses que se desvanecen. Fue enviado para asegurar a los humanos y unir la tierra dejando lentamente la era de los dioses. Era un ser que encarnaba los dos conjuntos de formas de vida, con la sangre de los que habían gobernado y la sangre de los que gobernarían a partir de ahí. Él iba a ser la última parte neutral capaz de discernir sus respectivas fallas, juzgando desde sus respectivas posiciones. Se suponía que él era su nueva esperanza. Un nuevo puente, que podría conectar a los dioses ahora impotentes con la humanidad para garantizar su regreso por segunda vez. Pero, como nos ha demostrado la historia, las cosas no salieron como esperaban los dioses. Gilgamesh rechazó sus lazos con los dioses después de la muerte de su mejor amigo y los despreció incluso más que a Tyr, poniendo definitivamente fin a su poder y su oportunidad de volver a reinar sobre la humanidad una vez más. Pero a pesar de esto, los dioses todavía intentaron, a lo largo de la historia, conectarse con la humanidad y crearon otros semidioses con este mismo propósito. Heracles, Aquiles, Karna y muchos otros son solo algunos ejemplos de eso, pero todo fue en vano. Su reinado había terminado y la era del hombre continuó avanzando, evolucionando y prosperando sin ellos. Y sobre todo, a pesar de todos sus intentos desesperados, los dioses nunca lograron recrear un semidios tan poderoso como Tyr. Nunca lograron generar un ser tan fuerte, temido y poderoso como el primer y verdadero semidios. Después de todo, aunque Gilgamesh era considerado el rey de los héroes y era respetado como tal, Tyr era diferente. Tyr era mayor. Tyr era más fuerte. Él fue quien creó todas las armas que mataron y exterminaron a los dioses antes que él. Porque si Gilgamesh era el rey de los héroes, Tyr era el primero de los héroes. 1. El primer héroe de la humanidad. El primer hombre que se atrevió a desafiar la divina voluntad y desafiar a los dioses. El primer hombre que eligió el camino de la libertad. El que decidió poner fin a la era de los dioses y liberar a la humanidad de su reinado. El ser humano más poderoso que jamás haya existido en el mundo. E incluso si el mundo mismo decidiera recordarlo como una amenaza y un ser despiadado sediento solo de poder y sangre, incluso si la historia lo condenaba a ser recordado como un monstruo capaz de traer nada más que destrucción y muerte, este simple hecho nunca cambiará sin importar qué. No hay, y nunca habrá, otro héroe más fuerte que él. Y debido a esto, incluso después de todo este tiempo, incluso hasta el día de hoy, el dios de la guerra no puede encontrar la paz y la tranquilidad que tanto desea. Él sabe eso de alguna manera, algún día, alguien elegirá inevitablemente acercarse a él, luchar contra él, usarlo. Era inevitable. Había sucedido antes y volverá a suceder en el futuro. Tyr lo sabía. Lo esperaba.
Incluso sabía quiénes eran las dos entidades que probablemente decidirían usarlo para su propio beneficio. Pero no esperaba que el día predestinado fuera hoy, de todos los días. Veo que sigue tan ocupado como siempre. Sonrió un poco, cortando un tronco de madera con un hacha pequeña. El tronco se dividió en dos partes idénticas con una precisión casi milimétrica. Ni siquiera necesitó darse la vuelta para reconocer la voz que había hablado detrás de él. Después de todo, había sentido su presencia desde hacía un par de minutos. Y no había raza entre todos los habitantes del otro lado del mundo que no supiera quién era la mujer que tenía la voluntad de la tierra sobre sus hombros. Gaia, suspiró, moviéndose para agarrar otro tronco de la pila sin dignarse a volverse hacia la mujer detrás de él. ¡Qué sorpresa tan inesperada!, bromeó, sacudiendo la cabeza. Gaia sonrió disimuladamente, estudiándolo de la cabeza a los pies mientras él continuaba trabajando sin molestarse en prestarle atención. «Pareces estar bien». Y ocupado, agregó rápidamente, señalando la gran pila de madera apilada a su derecha, a un par de pies de su humilde hogar, una rústica casa de madera de 14 metros cuadrados como mínimo. «Se acerca el invierno y necesito prepararme. Por lo tanto, le sugiero que se vaya ahora. O sea breve y conciso si tiene algo que decir». Ella se rió, lanzándole una mirada divertida. «Directo al grano como siempre. Por eso me gustas tanto, TYR. 1. Su reacción fue inmediata, además de predecible. Gaia abrió abiertamente su sonrisa cuando lo vio alrededor de ella en un instante, su montón de madera y su hacha completamente olvidados. Su expresión era fría y sus ojos castaños dorados se entrecerraron peligrosamente mientras miraba su rostro. A pesar de los preocupantes asuntos que tenía entre manos, no pudo contener la perversa emoción de placer que recorrió su columna vertebral cuando sintió esa mirada fría sobre su cuerpo y su voz profunda y amenazante llegar a sus oídos. «No me llames así», siseó con fría furia, mirándola. «No vuelvas a llamarme así. Ese no es mi nombre». Gaia asintió, tragándose su entusiasmo con una sonrisa de complicidad. «Como desees, Ciro». 4. El dios de la guerra asintió, antes de volver a centrar su atención en la madera que tenía que terminar de cortar y apilar. Gaia lo miró con una sonrisa velada, estudiándolo de pies a cabeza. TYR, o más bien, Ciro Emilia, como prefería que lo llamaran desde que era un simple niño al cuidado de una pequeña tribu humana, era una vista cautivadora para cualquier mujer. Cabello corto y desordenado de color rojo carmesí, ojos de un color dorado similar al del metal que se refleja en la luz del atardecer, y un cuerpo bien formado y tonificado que podría ser envidiado por cualquiera. Ahora mismo, solo vestía un pantalón oscuro con sandalias metálicas en los pies y un sudario rojo con una marca en su brazo derecho, mientras se quedaba con el busto al descubierto, un pequeño detalle que, si tenía que ser honesto, hizo el aún más atractivo en su opinión. Pero se fue al otro lado del mundo, lejos de los dioses, lejos de su propia gente y lejos de su propia casa, eligiendo vivir en soledad y silencio por la eternidad. Solo. Sin embargo, cuando terminó su historia en el lado real del mundo, las cosas no se calmaron exactamente. Incluso si estuvieran separados, los tres lados diferentes del mundo continuaron conectados de alguna manera entre sí. Todavía lo son, incluso hasta el día de hoy. ¿Por qué preguntarías? Es simple. Porque usar la fe, llamada lógica, en sí misma para dividir los tres reinos fue una idea defectuosa. No importa cuánto trató un ser humano de suprimir y erradicar esas fantasías durante la historia, era simplemente imposible borrar su memoria del mundo. Una mente humana no puede contener por completo el deseo que era la columna vertebral de esas fantasías. En esencia, a través de sus sueños y deseos, todavía existía la memoria de esas fantasías que invalidaban las leyes de la lógica. Por lo tanto, todavía existen algunos caminos que conectan estos tres lados del mundo. Caminos que solo los seres sobrenaturales, y no los humanos, pueden cruzar, dado que la humanidad es la más débil entre las razas. Es por eso que, incluso si la era de los dioses terminó hace mucho tiempo, algunos dioses aún lograron jugar y meterse con la humanidad a lo largo de la historia.
El primer ejemplo de esto fue Gilgamesh, el rey de los héroes. 1. Los dioses, confinados al reverso del mundo, utilizaron estos senderos silenciosos para llevar a Gilgamesh al lado real cuando era un bebé. Otro semidios, el primero de una larga serie, que podría unirse a la humanidad y dar a los dioses una segunda oportunidad. Gilgamesh nació, fue diseñado, como rey para conectar a los humanos en ascenso y los dioses que se desvanecen. Fue enviado para asegurar a los humanos y unir la tierra dejando lentamente la era de los dioses. Era un ser que encarnaba los dos conjuntos de formas de vida, con la sangre de los que habían gobernado y la sangre de los que gobernarían a partir de ahí. Él iba a ser la última parte neutral capaz de discernir sus respectivas fallas, juzgando desde sus respectivas posiciones. Se suponía que él era su nueva esperanza. Un nuevo puente, que podría conectar a los dioses ahora impotentes con la humanidad para garantizar su regreso por segunda vez. Pero, como nos ha demostrado la historia, las cosas no salieron como esperaban los dioses. Gilgamesh rechazó sus lazos con los dioses después de la muerte de su mejor amigo y los despreció incluso más que a Tyr, poniendo definitivamente fin a su poder y su oportunidad de volver a reinar sobre la humanidad una vez más. Pero a pesar de esto, los dioses todavía intentaron, a lo largo de la historia, conectarse con la humanidad y crearon otros semidioses con este mismo propósito. Heracles, Aquiles, Karna y muchos otros son solo algunos ejemplos de eso, pero todo fue en vano. Su reinado había terminado y la era del hombre continuó avanzando, evolucionando y prosperando sin ellos. Y sobre todo, a pesar de todos sus intentos desesperados, los dioses nunca lograron recrear un semidios tan poderoso como Tyr. Nunca lograron generar un ser tan fuerte, temido y poderoso como el primer y verdadero semidios. Después de todo, aunque Gilgamesh era considerado el rey de los héroes y era respetado como tal, Tyr era diferente. Tyr era mayor. Tyr era más fuerte. Él fue quien creó todas las armas que mataron y exterminaron a los dioses antes que él. Porque si Gilgamesh era el rey de los héroes, Tyr era el primero de los héroes. 1. El primer héroe de la humanidad. El primer hombre que se atrevió a desafiar la divina voluntad y desafiar a los dioses. El primer hombre que eligió el camino de la libertad. El que decidió poner fin a la era de los dioses y liberar a la humanidad de su reinado. El ser humano más poderoso que jamás haya existido en el mundo. E incluso si el mundo mismo decidiera recordarlo como una amenaza y un ser despiadado sediento solo de poder y sangre, incluso si la historia lo condenaba a ser recordado como un monstruo capaz de traer nada más que destrucción y muerte, este simple hecho nunca cambiará sin importar que no hay, y nunca habrá, otro héroe más fuerte que él. Y debido a esto, incluso después de todo este tiempo, incluso hasta el día de hoy, el dios de la guerra no puede encontrar la paz y la tranquilidad que tanto desea. Él sabe eso de alguna manera, algún día, alguien elegirá inevitablemente acercarse a él, luchar contra él, usarlo. Era inevitable. Había sucedido antes y volverá a suceder en el futuro. Tyr lo sabía. Lo esperaba. Incluso sabía quiénes eran las dos entidades que probablemente decidirían usarlo para su propio beneficio. Pero no esperaba que el día predestinado fuera hoy, de todos los días. Veo que sigue tan ocupado como siempre. Sonrió un poco, cortando un tronco de madera con un hacha pequeña. El tronco se dividió en dos partes idénticas con una precisión casi milimétrica. Ni siquiera necesitó darse la vuelta para reconocer la voz que había hablado detrás de él. Después de todo, había sentido su presencia desde hacía un par de minutos. Y no había raza entre todos los habitantes del otro lado del mundo que no supiera quién era la mujer que tenía la voluntad de la tierra sobre sus hombros. Gaia, suspiró, moviéndose para agarrar otro tronco de la pila sin dignarse a volverse hacia la mujer detrás de él. ¡Qué sorpresa tan inesperada!, bromeó, sacudiendo la cabeza. Gaia sonrió disimuladamente, estudiándolo de la cabeza a los pies mientras él continuaba trabajando sin molestarse en prestarle atención. «Pareces estar bien». Y ocupado, agregó rápidamente, señalando la gran pila de madera apilada a su derecha, a un par de pies de su humilde hogar, una rústica casa de madera de 14 metros cuadrados como mínimo.
Se acerca el invierno y necesito prepararme. Por lo tanto, le sugiero que se vaya ahora. O sea breve y conciso si tiene algo que decir. Ella se rió, lanzándole una mirada divertida. Directo al grano como siempre. Por eso me gustas tanto, TYR. 1. Su reacción fue inmediata, además de predecible. Gaia abrió abiertamente su sonrisa cuando lo vio alrededor de ella en un instante, su montón de madera y su hacha completamente olvidados. Su expresión era fría y sus ojos castaños dorados se entrecerraron peligrosamente mientras miraba su rostro. A pesar de los preocupantes asuntos que tenía entre manos, no pudo contener la perversa emoción de placer que recorrió su columna vertebral cuando sintió esa mirada fría sobre su cuerpo y su voz profunda y amenazante llegar a sus oídos. No me llames así, siseó con fría furia, mirándola. No vuelvas a llamarme así. Ese no es mi nombre. Gaia asintió, tragándose su entusiasmo con una sonrisa de complicidad. Como desees, Ciro. 4. El dios de la guerra asintió, antes de volver a centrar su atención en la madera que tenía que terminar de cortar y apilar. Gaia lo miró con una sonrisa velada, estudiándolo de pies a cabeza. TYR, o más bien, Ciro Emilia, como prefería que lo llamaran desde que era un simple niño al cuidado de una pequeña tribu humana, era una vista cautivadora para cualquier mujer. Cabello corto y desordenado de color rojo carmesí, ojos de un color dorado similar al del metal que se refleja en la luz del atardecer, y un cuerpo bien formado y tonificado que podría ser envidiado por cualquiera. Ahora mismo, solo vestía un pantalón oscuro con sandalias metálicas en los pies y un sudario rojo con una marca en su brazo derecho, mientras se quedaba con el busto al descubierto, un pequeño detalle que, si tenía que ser honesto, hizo el aún más atractivo en su opinión. Pero no era realmente su apariencia lo que lo hacía atractivo. Después de todo, físicamente hablando, era bastante normal para un guerrero o incluso un dios, excepto por los músculos de su pecho, abdominales y brazos. 1. No. Lo que lo hacía realmente irresistible era su encanto. Su actitud seria y decidida. Y especialmente, su aura. Esa presencia, esa aura divina que lo envolvió y lo convirtió en una vista muy agradable a los ojos. Después de todo, era inevitable. Él era un dios. Y no un dios simple como muchos otros. Un dios de la guerra. Una fuerza encarnada de la naturaleza. Un fuego de pasión y poder hecho humano. E incluso además de eso, era el primer héroe de la humanidad. El guerrero más fuerte, famoso y temido entre las leyendas del mundo. Él era de quien descendían todos los demás héroes del mundo. Su nombre y leyenda por sí solos fueron suficientes para hacerlo intrigante a los ojos de todos. Y Gaia, la misma personificación de la tierra misma, no fue una excepción. Dado su estatus y leyenda, ella también se sintió atraída por él, aunque su hermana Alaya era la que más le atraía, dado que su leyenda vivía de los recuerdos de la humanidad, y ella era la personificación de la inconsciencia colectiva de la humanidad. No es que ella o su hermana lo admitieran alguna vez, por supuesto. 1. ¿Por qué estás aquí? La voz profunda y fuerte de TYR necesitaba dirigirse a él como Ciro, corrigió mentalmente, la sacó de sus pensamientos, obligándola a dejar de mirar su cuerpo. Gaia se cruzó de brazos, su rostro una vez más una máscara de neutralidad y seriedad mientras observaba al antiguo héroe mientras comenzaba a cortar otro tronco de madera sin preocuparse en el mundo. 1. Necesito tu ayuda. Él se rió abiertamente de su respuesta. Él ya estaba esperando esto. Seguramente bromeas. ¿La gran y poderosa Gaia necesita mi ayuda? Deja de bromear. Si estás aquí para pasar el tiempo, te sugiero que... Hablo en serio, argumentó, mortalmente serio. Yo también. Ciro cortó otro tronco de madera, apilando las piezas hacia una pila cerca de la entrada de su casa. Arrojó su hacha sobre la corteza de un árbol a la derecha, y luego se volvió para mirarla a los ojos con una mirada fría, entrecerrada, llena de desconfianza e irritación. No tengo tiempo para tus juegos, Gaia.
La última vez que tú y tu hermana vinieron aquí tuve que lidiar con una horda de dragones que amenazaban con llegar al lado real del mundo debido al estúpido error de algunos elfos. Tú y Alaya me obligaron a actuar, amenazando con destruir mi casa y mi vida pacífica si alguna vez optaba por ignorar tus caprichos. ¿Recuerdas eso? No voy a ser usado para limpiar tu desorden de nuevo. Y no me uniré a tus inútiles, privados. Counterforce tampoco. No soy un perro. Entonces, te lo preguntaré de nuevo, Gaia. Se inclinó hacia ella, su mirada penetrante y fría como el hielo y el metal mientras se elevaba sobre la mujer. ¿Qué quieres? Ella mantuvo su cabeza en alto. La humanidad está en peligro. Necesito tu ayuda. Zirou se burló. La humanidad ha estado en peligro desde el principio de los tiempos. Se las arreglaron para sobrevivir después de que dejé el lado real del mundo, se las arreglarán una vez más, la despidió con un gesto de su mano. No tengo ninguna razón para intervenir e interferir en tu nombre y en el de tu hermana otra vez. ¿Por qué no confías en esa repugnante Counterforce por una vez? Mantener a la humanidad a salvo es tu trabajo ahora, no el mío. Yo no. Esta vez es diferente, lo interrumpió, su voz más firme que nunca y su mirada fija en sus ojos con inquietante seriedad. Escucha, no puedo confiar en la Counterforce. Ya no. Lo intenté, pero... Hizo una pausa en eso. Levantó las cejas. ¿Qué quieres decir?, preguntó, de repente más cauteloso. Sintió su garganta seca tan pronto como sus ojos se entrecerraron peligrosamente mientras estudiaban su rostro. El puro silencio que siguió a esa pregunta se volvió tenso y lleno de agitación. Gaia, ¿dónde está tu hermana? Ella tragó. Ella se ha ido, Zirou. Palideció y cerró la boca poco después de esa declaración con una expresión de asombro. Su extraña reacción no hizo nada para calmar sus crecientes nervios. Kuke, respiró. Alaya se ha ido, Zirou. Se ha ido. No puedo sentirla, y tampoco tengo forma de contactarla. No sé qué le pasó. Un momento todo está tranquilo y en calma como siempre, y luego se fue, de la nada, sin dejar rastro y sin darse cuenta. Toda la contrafuerza también. Simplemente, desapareció, como si nunca hubiera existido. Junto con el trono de los héroes. Ella tragó de nuevo, tratando de mantener la calma bajo su expresión que se estaba volviendo más y más sorprendida mientras hablaba. Soy solo yo ahora, Zirou. Yo, y nadie más. Permaneció en silencio durante un rato. Luego, pasó una mano por su cabello rojo y la empujó a su casa sin decir una palabra. Gaia obedeció, pero permaneció en silencio. Se sentó en una silla frente a una pequeña mesa de madera, mirando con una mirada seria y sin vida mientras Zirou lanzaba algunas maldiciones en voz baja antes de sentarse justo frente a ella. Pasaron 3 minutos de silencio tenso y absoluto antes de que el antiguo dios de la guerra decidiera hacer su pregunta. ¿Cómo pasó? Ella sacudió su cabeza. No sé. ¿En serio? ¿No lo sabes? Eres el deseo intrínseco del planeta de sobrevivir y prosperar dada la forma humana, y no lo sabes, enfatizó, mirándola con un gruñido. Ella le devolvió la mirada. Fue repentino. Demasiado repentino para ser notado. La contrafuerza siempre está activa, constantemente alejando a la humanidad y al planeta de un peligro potencial. Por lo general, mi hermana y yo actuamos indirectamente y, lo que es más importante, de nuestra propia manera separada. Cuando sentí su desaparición, yo supe que algo le había pasado. Simplemente no sé qué, ni por qué. Cuando desapareció, preguntó, pasando una mano por sus sienes. Hace 1 hora, 9 minutos y 47 segundos, respondió, tanto su voz como su rostro eran una máscara de fría decisión a pesar de la tensa situación que estaba enfrentando. Así que viniste a verme de inmediato, suspiró. Gaia asintió. Eres el único que queda. El único de quien puedo pedir ayuda. Por favor. Pensé que ustedes dos tenían poder absoluto sobre cualquier cosa, respondió, apretando los dientes con frustración.
¿Cómo en el nombre de Urano sucedió algo como esto sin que te dieras cuenta? Yo tampoco lo sé. Lo único que sospecho es que alguien está manipulando la voluntad de la humanidad. Zirou levantó la cabeza de su mano y la miró con atención. ¿Qué acabas de decir? Gaia apretó los puños. Alguien más poderoso que yo, más poderoso que el planeta mismo, está atando el futuro de la humanidad de alguna manera retorcida. Incluso si no sé cómo sucedió, todavía puedo detectar el peligro. Sus ojos eran literalmente de acero cuando se encontró con su mirada con el ceño fruncido. Zirou, este es el trabajo de un ser tan fuerte como un dios. No hay ningún error en esto. Maldijo dentro de su cabeza. Luego, asintió con un suspiro de cansancio. Eso pensé, estuvo de acuerdo, pasando furiosamente una mano por su cabello rojo. Solo un dios podría poseer el poder y la voluntad para meterse con la contrafuerza y la voluntad del planeta mismo. ¿Pero cómo? Pensé que su poder ya se había ido. Esperaba poder contar contigo para descubrir la verdad sobre eso, respondió ella, mirándolo a la cara con evidente vergüenza, pero también con un poquito de esperanza. Zirou suspiró de nuevo, frotándose las cejas con dos dedos en un gesto que era tanto irritado como exasperado. Estuvo en silencio durante mucho tiempo mientras reflexionaba sobre sus opciones. Maldita sea, realmente odiaba verse obligado a hacer este tipo de cosas. Solo quería su paz y tranquilidad y vivir su eternidad de soledad en silencio y sin preocupaciones. ¿Por qué nunca podría mantenerse alejado de los problemas, incluso después de todo este tiempo? 1. Sin embargo, si tenía que ser honesto, la situación era preocupante. Una amenaza como esta no tenía precedentes en la historia de la humanidad. Un enemigo misterioso, capaz de disolver la Counterforce y la voluntad de la humanidad de forma tan repentina y precisa. Y un dios, además. Era inaudito. Y definitivamente peligroso. Fue muy preocupante, incluso desde su punto de vista. Era un dios retirado, pero incluso él tenía algunas prioridades en la vida. No podía permitir que la humanidad fuera condenada simplemente porque no le gustaba ser utilizado por Gaia y Alaya. No era tan egoísta. No tenía otra opción. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó al final con otro suspiro. Un suspiro largo y cansado. Gaia le sonrió a la cara con una expresión radiante. Sabía que podía contar contigo. No puedo rechazar exactamente un trabajo si el planeta viene a mi casa, buscando desesperadamente ayuda, replicó secamente, apenas sonriendo al ver que su rostro se relajaba un poco. Ella asintió con un suspiro de alivio. Entonces no hay tiempo que perder. Te enviaré al lado real del mundo. Por lo que sé, algo está sucediendo allí, pero sin Alaya y la contrafuerza para monitorear la situación, no puedo detectar la ubicación exacta de la anomalía. Tendrás que encontrar la fuente del problema tú mismo, le explicó, volviendo seria de inmediato. Zirou reprimió un gruñido. Mi primera visita a mi mundo anterior y es porque la Tierra está en peligro. Eso es genial, murmuró exasperado, sacudiendo la cabeza con los ojos cerrados. Gaia ignoró sus quejas. También te proporcionaré todo el conocimiento necesario sobre el trono de los héroes y la era moderna. Te serán útiles una vez que llegues al mundo de los hombres. ¿Espera qué? La interrumpió, confundido. ¿Por qué? Pensé que habías dicho que el trono se había ido. ¿Por qué necesitaría saber sobre los héroes y los? No terminó su oración, sintiendo que una terrible premonición comenzaba a florecer dentro de su mente. De ninguna manera, era imposible. Ella sintió con la cabeza, como si hubiera estado leyendo su mente. El trono se ha ido. Pero los héroes y los guardianes no. Zirou abrió mucho los ojos, sintiendo que su mente se llenaba de pánico y horror al mismo tiempo. Empezaba a ver algo. Algo que no le gustó. Una terrible comprensión comenzó a abrirse camino en sus pensamientos. No era un espíritu heroico como los verdaderos héroes de la humanidad que vinieron después de él, después de todo. Aún no estaba muerto, y debido a esto nunca podría ser convocado como un sirviente. Pero incluso él conocía la gravedad de la situación ahora que el trono se había ido.
Con Alaya y la Counterforce desaparecidos, la inconsciencia colectiva de la humanidad y el impulso por su supervivencia como un todo, el trono se quedó sin control. Y siendo el trono un lugar que existe fuera tanto del mundo como del eje del tiempo, con la voluntad del mundo ya no aquí para controlarlo y mantenerlo alejado de la realidad del plano existencial, entonces. Y en consecuencia los héroes. No. No le gustó esto. No le gustó esto en absoluto. Zirou tragó, su expresión era tan fría y seria como nunca lo había sido en más de 4000 años. Gaia, seguramente no te refieres a... La personificación misma de la tierra asintió con la cabeza ante su expresión seria, su rostro era una máscara de acero que era tan fría y despiadada como la muerte misma. Sí, Zirou. Todos los héroes y guardianes están siendo liberados en la tierra.